Bienvenidos al canal. Hoy traemos una historia que está dando mucho de qué hablar y que ha encendido los ánimos en todo el país. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar María Teresa Pérez y el partido Podemos para ganar protagonismo en medio de una tragedia? Una vez más, el partido lanza una exigencia tan radical como controversial: declarar el estado de alarma y expropiar pisos turísticos para los afectados por la Dana. Y todo esto bajo la mirada de un presidente, Pedro Sánchez, que parece inclinarse ante cada demanda de Podemos, sin considerar las consecuencias de estas medidas extremas. Si estás en contra de las medidas desmesuradas de Pedro Sánchez y quieres una España justa y libre de imposiciones, dale a me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ninguna novedad y déjanos un comentario con tu opinión. Vamos a seguir juntos esta historia hasta el final. Con la furia del temporal aún en la memoria de miles de valencianos, Pérez alza la voz en nombre de aquellos a quienes dice defender. Con una frialdad que a muchos les parece calculada, no solo señala con el dedo a las instituciones por su falta de previsión, sino que lanza una acusación sin reservas: estas muertes eran evitables. Para la portavoz de Podemos, cada vida perdida se convierte en un recurso para incrementar la presión sobre el gobierno, como si la tragedia misma fuera la plataforma perfecta para sus exigencias. La exigencia de Podemos es clara: una declaración inmediata de estado de alarma. Con esta medida, María Teresa Pérez clama por tomar el control de la situación, aunque muchos se preguntan ¿qué control real puede ofrecer un partido que, cada vez que interviene, parece sumergir al país en la incertidumbre? Pérez habla de la necesidad de un escudo social, un término tan ambiguo como atractivo, diseñado para captar la atención de aquellos que han perdido todo, pero también de quienes creen en la intervención como único recurso ante la catástrofe. Expropiar pisos turísticos. Un concepto que, a primera vista, suena como una medida de solidaridad, pero, al analizarlo, se convierte en una amenaza a los propietarios, quienes ahora enfrentan la posibilidad de perder sus bienes en manos del Estado. María Teresa insiste en que estos inmuebles deben ser puestos a disposición de los afectados, como si cada propietario de un piso turístico fuera responsable de la furia de la naturaleza. Los defensores de la propiedad privada no tardan en alzar la voz, y muchos ven en esta propuesta un avance peligroso hacia una España controlada al antojo de unos pocos. Mientras tanto, la Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha se encuentran en el centro de esta tormenta política. La cifra de fallecidos alcanza casi el centenar, y las familias afectadas no solo claman por ayuda, sino por una respuesta inmediata, pero Pérez sigue apuntando el dedo acusador, señalando a quienes, en su opinión, no actuaron con la debida diligencia. Para ella, la Generalitat Valenciana y su presidente, Carlos Mazón, no tomaron en serio las alertas meteorológicas, dejando a la gente a su suerte, como si cada gota que cayó fuera la evidencia de una conspiración política en su contra. El mismo Pedro Sánchez, siempre en sintonía con las exigencias de Podemos, no tarda en hacer acto de presencia. Programada para el jueves, su visita a Valencia es vista por muchos como una simple oportunidad de lucirse frente a las cámaras, en lugar de llevar soluciones reales a quienes han perdido tanto. Las familias se sienten abandonadas, y mientras la catástrofe sigue, los políticos parecen más interesados en hacerse la foto, como bien critica María Teresa Pérez. Pero, ¿cuánto de esta crítica es auténtico dolor y cuánto es un cálculo político para ganar puntos ante una opinión pública cansada de promesas vacías? Podemos no solo lanza demandas al gobierno, sino que exige sanciones severas para las empresas que, según el partido, pusieron en riesgo la vida de sus trabajadores. En su cruzada moral, Pérez aboga por que estas compañías queden excluidas de cualquier tipo de ayuda pública. Una medida ejemplar, dice ella, pero para muchos esta exclusión no es más que una condena anticipada, una forma de juzgar sin pruebas a quienes también han sido golpeados por el temporal. Es como si el partido buscara convertir a todos en culpables, excepto a ellos mismos. La estrategia de Podemos es, a la vez, una demanda de justicia y un intento de redireccionar la frustración popular hacia un enemigo común. Para María Teresa Pérez, este enemigo no solo son las empresas privadas, sino también la propia Generalitat Valenciana, a la que acusa de haber reducido recursos públicos de emergencias. Los valencianos merecemos una respuesta política a la altura, exclama, mientras su discurso avanza con la misma fuerza que la tormenta que golpeó las costas del Mediterráneo. Y es que, para muchos, Podemos no está presentando soluciones, sino aprovechándose de una situación devastadora. La gente exige ayuda inmediata, asistencia psicológica para las familias, un apoyo económico real y no solo promesas grandilocuentes. Pérez asegura que estas ayudas deben salir de los fondos de contingencia y del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, como si de un chasquido de dedos se tratase.
Pero todos saben que esos fondos no llegarán de inmediato, que la burocracia no se mueve con la rapidez de un titular de prensa. Entonces, ¿qué pretende Podemos realmente? ¿Busca una solución o, simplemente, un reflejo mediático? Y en medio de todo esto, un país dividido se cuestiona si este es el liderazgo que realmente necesita. Un partido que exige cada vez más y un gobierno que parece seguir ciegamente sus dictados, sin detenerse a analizar las consecuencias a largo plazo. ¿Es esto lo que necesita España en un momento de crisis? La incertidumbre reina, y cada nuevo anuncio parece ser una amenaza disfrazada de promesa, un intento de controlar sin aportar soluciones reales. Si llegaste hasta aquí, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal, activar la campanita para que no te pierdas nuestros próximos análisis y dejar en los comentarios tu opinión. ¿Estás de acuerdo con estas medidas radicales? Queremos saber tu punto de vista. La tormenta dejó su huella en los hogares de los valencianos, pero también ha dejado una estela de preguntas sin respuesta. ¿Será capaz el gobierno de Pedro Sánchez de tomar decisiones que beneficien realmente a los afectados, o se inclinará una vez más ante las demandas de Podemos, sin importar el coste para el resto de la sociedad? En una declaración que parece salida de un guión novelesco, Podemos, con María Teresa Pérez a la cabeza, lanzó una de sus propuestas más polémicas hasta la fecha, la expropiación temporal de pisos turísticos. Su objetivo declarado es proteger a los afectados por la devastadora dana que ha dejado sin hogar a cientos de familias en la Comunidad Valenciana. Pero, ¿es este realmente el camino correcto para abordar la tragedia? La medida ha dividido opiniones en toda España, enfrentando a aquellos que claman por soluciones rápidas a una emergencia, con quienes ven en esto un peligroso avance sobre la propiedad privada. Si estás en contra de este tipo de decisiones de Pedro Sánchez y quieres una España que respete los derechos y libertades de sus ciudadanos, no olvides dar me gusta, suscribirte, activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos análisis y dejar un comentario con tu opinión. Esta es una historia que nos involucra a todos y que seguirá dando de qué hablar. María Teresa Pérez no titubea. Frente a los medios, sostiene que la expropiación de pisos turísticos es una medida de solidaridad que el sector debe asumir. Desde su punto de vista, cada propietario de estos inmuebles debe ceder su espacio en nombre de una causa mayor. Pero, ¿cómo se sienten los propietarios? Muchos han trabajado toda su vida para adquirir y mantener esos inmuebles, y ahora temen que una decisión del gobierno les arrebate el fruto de su esfuerzo. Lo que Pérez llama solidaridad se siente para ellos como una imposición. Para los afectados por la dana, la propuesta de Podemos podría significar una solución inmediata a su desesperada situación. Sus hogares han sido destruidos, sus pertenencias arrasadas, y el futuro parece incierto. Sin embargo, la expropiación de propiedades privadas genera una grieta en la sociedad. Muchos ciudadanos que no han sufrido directamente los estragos de la dana se sienten igualmente vulnerables, preguntándose si el gobierno tomará sus bienes cuando la próxima crisis golpee. La industria turística no ha tardado en reaccionar. España es uno de los destinos turísticos más importantes del mundo, y los pisos turísticos representan una fuente de ingresos vital para miles de familias. Para quienes dependen de este negocio, la expropiación es un golpe directo a su sustento. Y aunque Podemos asegura que sería algo temporal, los propietarios saben bien que una vez que se abre la puerta a la intervención estatal, es difícil cerrarla. ¿Qué garantiza que esta medida no se extenderá en el tiempo o que no se aplicará en futuras emergencias? Mientras tanto, Pedro Sánchez observa en silencio. La opinión pública espera con atención su posición en esta delicada cuestión. Para muchos, la respuesta debería ser clara. Un gobierno que respete la propiedad privada no debería permitir una expropiación sin el consentimiento de los propietarios. Pero Podemos, con su retórica encendida, ejerce una presión constante sobre Sánchez. ¿Está dispuesto a arriesgar el futuro económico de una industria clave para complacer a sus aliados políticos? María Teresa Pérez habla de un escudo social para proteger a los más vulnerables, un concepto noble en apariencia, pero que no deja de ser ambiguo. ¿Qué significa realmente? ¿Es un recurso de emergencia o un preludio a una intervención más amplia en otras áreas? Pérez asegura que esta propuesta no es solo una medida de solidaridad, sino de justicia social. Pero para muchos, esta justicia se parece más a una redistribución arbitraria de la propiedad que deja a los ciudadanos a merced de decisiones políticas sin garantías. Desde las asociaciones de propietarios hasta los pequeños inversores, el descontento crece. La expropiación de pisos turísticos no solo afecta a grandes empresas, también golpea a quienes han invertido sus ahorros en una propiedad como medio de sustento. Las familias que dependen de los ingresos generados por estos alquileres ven en esta medida una amenaza directa a su estabilidad económica.
Nos están pidiendo que carguemos con el peso de una crisis que no causamos, comentan muchos de ellos, frustrados por una propuesta que ignora el esfuerzo y sacrificio que implica mantener un inmueble. La postura de Podemos es firme. Para ellos, la emergencia provocada por la Dana justifica medidas extraordinarias. Pero en el fondo de esta propuesta, muchos ven una estrategia para reforzar su ideología de intervención estatal. La narrativa de Podemos busca crear un enemigo claro, señalando a los propietarios de pisos turísticos como aquellos que deben pagar el precio de la solidaridad. Sin embargo, la realidad es que, al polarizar el país, María Teresa Pérez y su partido no están logrando el consenso que se requiere en momentos de crisis. La situación en Valencia es, sin duda, grave. Las familias afectadas necesitan ayuda, y es innegable que el Estado debe responder de forma rápida y eficaz. Pero para muchos ciudadanos, el llamado de Podemos a expropiar propiedades privadas es una solución extrema que podría abrir las puertas a un futuro de control estatal sobre los bienes de los ciudadanos. Hoy son los pisos turísticos, ¿mañana qué será? Es la pregunta que muchos se hacen en voz baja, temerosos de un avance sin freno sobre sus derechos. Podemos argumenta que el gobierno ya ha aplicado medidas similares en el pasado, como en el caso de la erupción volcánica en La Palma. Sin embargo, las comparaciones no siempre tranquilizan a los ciudadanos. Para quienes han sido propietarios y trabajadores de pisos turísticos, esta medida no es un alivio, sino una pesadilla. A pesar de que la expropiación sería temporal, el temor de que esta política se convierta en una norma es latente. El gobierno de Pedro Sánchez se enfrenta a una encrucijada. Cada día sin una respuesta clara aumenta la tensión. Los ciudadanos observan, algunos con esperanza y otros con preocupación. Para los afectados por la Dana, cualquier solución que les devuelva un techo es bien recibida. Pero el resto de la sociedad se pregunta si el sacrificio de los derechos de unos pocos es un precio justo a pagar. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Pedro Sánchez para satisfacer las demandas de Podemos? En las calles, las opiniones están divididas. Los debates se intensifican y las voces en contra de la expropiación no dejan de crecer. La gente exige soluciones reales, ayudas efectivas, no solo promesas grandilocuentes. Los ciudadanos ven en este episodio una prueba de fuego para el futuro de sus derechos. ¿Permitirá el gobierno que Podemos imponga su visión radical? ¿O se tomará un tiempo para escuchar todas las voces y encontrar una solución justa? La situación de emergencia que vive Valencia exige una respuesta inmediata. Pero muchos se preguntan si la expropiación es realmente una solución o si solo servirá para crear más divisiones en un país ya polarizado. La propuesta de Podemos sigue en el aire, esperando la aprobación de un gobierno que ha mostrado, en varias ocasiones, su disposición a aceptar las demandas del partido. Y así, mientras España se debate entre la solidaridad y la protección de los derechos individuales, queda la pregunta, ¿seguirá adelante esta medida? ¿Qué futuro espera a los propietarios y al país entero si el gobierno opta por la expropiación? Podemos ha vuelto a sacudir la escena política, esta vez arremetiendo contra las empresas que, según su propia definición, actuaron con negligencia al permitir que sus empleados trabajaran en condiciones extremas, desafiando los peligros de la Dana. La portavoz del partido, María Teresa Pérez, ha hecho un llamado directo a Pedro Sánchez y a su gobierno, sanciones ejemplares para estas compañías, junto con la prohibición de que reciban cualquier ayuda pública. La acusación es contundente y las palabras de Pérez resuenan como una sentencia. ¿Realmente busca justicia, o hay algo más detrás de esta cruzada contra quienes ella llama los irresponsables? Si estás en contra de las decisiones arbitrarias y quieres una España libre de medidas que ponen en riesgo el desarrollo económico, no olvides dar me gusta, suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte nada de esta historia y dejar un comentario con tu opinión. Queremos saber qué piensas de esta situación y si crees que esta medida es la solución. Con una firmeza implacable, Pérez eleva la voz, exigiendo que estas empresas sean castigadas. Para Podemos, no basta con señalar la falta de previsión de las instituciones o la insuficiente ayuda a los afectados. No, ahora necesitan un nuevo blanco, un culpable adicional que sirva para canalizar la frustración colectiva. En su discurso, las empresas que operan en las zonas afectadas pasan a ser las culpables de no haber protegido a sus empleados de una catástrofe. La propuesta es clara, que se les retire toda posibilidad de acceder a fondos públicos. Es una exigencia que aplauden algunos sectores, pero que también genera miedo y preocupación en quienes ven en esta medida un castigo desproporcionado que podría arruinar a pequeñas y medianas empresas. Desde el punto de vista de Pérez y su partido, no se puede tolerar que una compañía, bajo ninguna circunstancia, anteponga el trabajo al bienestar de sus empleados.
Las condiciones de riesgo a las que estos trabajadores se vieron expuestos son, para Podemos, motivo suficiente para que estas empresas sean privadas de cualquier ayuda estatal. Y mientras Pérez proclama su postura con una seguridad casi inquebrantable, muchos empresarios y autónomos en las zonas afectadas empiezan a preguntarse si el siguiente paso será privarlos de su derecho a recuperarse de una crisis que, para ellos, también ha sido devastadora. A pesar de su contundencia, la propuesta de Podemos genera muchas preguntas. ¿Es justo castigar a estas empresas, especialmente a aquellas que luchan día a día para mantenerse a flote en un contexto ya complicado? ¿No deberían tener una oportunidad de defenderse, de explicar las circunstancias que las llevaron a tomar esas decisiones? Para Pérez, la respuesta es sencilla y no admite matices. La culpa recae por completo en quienes, según ella, desestimaron los riesgos y obligaron a sus empleados a acudir a sus puestos de trabajo en medio de un desastre natural. No importa si esas decisiones se tomaron con la información disponible en el momento o si las condiciones meteorológicas cambiaron de forma inesperada. Para Podemos, no hay espacio para las justificaciones. Mientras tanto, el presidente Pedro Sánchez se enfrenta a una nueva presión. En el fondo, él sabe que estas medidas propuestas por Podemos no son tan simples de aplicar como parecen. Sánchez comprende las implicaciones de sancionar a empresas que, al igual que muchos ciudadanos, están tratando de salir adelante en medio de una crisis. Sin embargo, ¿hasta qué punto está dispuesto a contradecir a sus socios políticos, especialmente en un momento en que su liderazgo es cuestionado? En el aire queda la duda de si Sánchez tomará una postura de moderación o si se dejará llevar por la presión de Pérez y el ala más radical de su gobierno. En el otro extremo, algunos sindicatos y trabajadores apoyan la idea de sancionar a las empresas que, según su criterio, no actuaron con responsabilidad. Para ellos, el bienestar de los empleados es lo primero, y si las compañías fallaron en garantizarlo, entonces es justo que enfrenten las consecuencias. Pero, para otros, la realidad no es tan blanca y negra. Las condiciones climáticas fueron extremas y cambiantes, y las decisiones se tomaron en momentos de incertidumbre. Castigar sin considerar los matices parece, para muchos, una respuesta desmedida, un intento de obtener rédito político a costa de quienes ya han sido golpeados por la crisis. Podemos argumenta que solo busca justicia, y que aquellas empresas que actúen sin responsabilidad deben ser excluidas de cualquier ayuda estatal. Sin embargo, en el fondo, muchos ven en esta medida una táctica más para consolidar su posición de poder. No es suficiente con apoyar a los afectados, ahora necesitan un enemigo, alguien a quien señalar y castigar públicamente. Para María Teresa Pérez, estas empresas representan todo lo que está mal en la gestión del sistema económico y social. En su discurso, queda claro que la respuesta es la sanción, sin posibilidad de una defensa justa o de una revisión de los hechos. Mientras tanto, los afectados siguen esperando respuestas. Las familias que lo han perdido todo miran con esperanza hacia el gobierno, buscando un apoyo concreto. Pero, en lugar de soluciones, lo que observan es una batalla política en la que, al parecer, cada partido está más interesado en imponer su narrativa que en resolver los problemas reales. La crisis sigue latente, pero en lugar de una ayuda efectiva, lo que encuentran son promesas de sanciones y medidas extremas que poco alivio les ofrecen en sus vidas cotidianas. Los empresarios también miran con desconfianza esta propuesta. Algunos sienten que el gobierno, en lugar de tenderles la mano en un momento tan crítico, les da la espalda. Otros, conscientes de las consecuencias de decisiones apresuradas, se preguntan si esto será solo el principio de una cadena de políticas que castigan al sector privado. Las pequeñas y medianas empresas, especialmente, ven en esta medida una amenaza directa a su supervivencia, un golpe que podría acabar con años de esfuerzo y trabajo en un instante. La propuesta de Podemos no solo busca sancionar a estas empresas, sino también redefinir las reglas de la ayuda pública. Según su planteamiento, aquellos que actúen con negligencia deberían quedar fuera de cualquier beneficio estatal, una postura que para muchos es moralmente justificada, pero que en la práctica deja en el limbo a quienes no pueden demostrar su inocencia. ¿Hasta dónde llegará el gobierno de Sánchez para complacer a sus aliados y aplacar las demandas de Podemos? Por otro lado, muchos ciudadanos, testigos de esta crisis, se cuestionan si sancionar a empresas es realmente la solución que se necesita. Los afectados por la dana siguen sin recibir el apoyo necesario, mientras la tensión crece entre los empresarios y un gobierno que parece cada vez más dispuesto a ceder a las presiones. ¿Es justo que el peso de la crisis recaiga en el sector privado? ¿O debería el Estado asumir una responsabilidad mayor y centrarse en ofrecer soluciones que beneficien a todos? La propuesta de Podemos, lejos de unir al país en un momento de necesidad, parece haber generado una división aún mayor.
El conflicto está planteado, y la sociedad española, dividida entre quienes apoyan la medida y quienes la ven como una amenaza, se enfrenta a un futuro incierto. Las preguntas no cesan, y el gobierno de Pedro Sánchez, en medio de la presión y las expectativas, deberá decidir si esta cruzada contra los irresponsables se convierte en una política de Estado o si, en cambio, busca caminos más moderados para resolver la crisis. El final de esta historia aún está por escribirse. Mientras tanto, cada palabra de María Teresa Pérez, cada exigencia de Podemos y cada decisión de Sánchez trazan el camino hacia un desenlace que podría cambiar el curso del país. Si estás en contra de esta medida o piensas que el gobierno debería encontrar otras soluciones, dale a me gusta, suscríbete, activa la campanita para que no te pierdas los próximos análisis y déjanos tu comentario. Queremos saber tu opinión sobre estas sanciones y lo que piensas que debería hacer el gobierno en esta situación. En un escenario donde el drama y la controversia parecen reinar, la portavoz de Podemos, María Teresa Pérez, lanza sus críticas con una intensidad que no da lugar a la reconciliación. Esta vez, sus palabras no se limitan a la expropiación ni a las sanciones. Ahora, apunta directamente al corazón de las instituciones y la coordinación entre los distintos niveles de gobierno. En su discurso, Pérez pinta un panorama de fallos en cadena y acusa de forma directa al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, de ignorar las advertencias meteorológicas previas a la catástrofe. Para ella, esta falta de respuesta y previsión no es solo una deficiencia en la gestión, sino un acto de negligencia política que ha dejado al descubierto el abismo que separa a los dirigentes de la realidad que enfrenta la ciudadanía. Si estás en contra de estas medidas y quieres una España donde los líderes respondan con eficiencia y empatía, no olvides dar me gusta, suscribirte al canal, activar la campanita para recibir todas nuestras actualizaciones y dejar un comentario con tu opinión. Queremos saber qué piensas de esta situación y si crees que las palabras de Pérez son justas o simplemente un intento de politizar una tragedia. Desde su posición, Pérez condena la actuación de Mazón como si fuera la única culpable del desastre. Cada frase se convierte en una carga explosiva que intenta evidenciar, según ella, el abismo que existe entre la clase política y los ciudadanos. Es imposible imaginar una gestión más irresponsable, declara Pérez, asegurando que la Generalitat Valenciana dejó a los ciudadanos a su suerte, como si hubieran cerrado los ojos ante la tormenta que se avecinaba. Pero sus críticas van más allá de Mazón, pues Pérez insiste en que toda la administración está estructuralmente fallida, que la cadena de coordinación es poco más que un concepto vacío, sin reflejo alguno en la realidad. Sin embargo, hay quienes ven en las palabras de Pérez un ataque oportunista, un intento de ganar protagonismo en medio de la tragedia. Para sus detractores, su crítica no es más que un discurso vacío, diseñado para manipular la indignación ciudadana y desviar la atención de las propias propuestas controvertidas de Podemos. Mientras Pérez acusa al gobierno valenciano de desconexión, algunos piensan que es ella quien está utilizando el dolor y la pérdida de los afectados para promover su agenda política. ¿Acaso sus palabras reflejan una verdadera preocupación por los damnificados o son simplemente una estrategia para sacar ventaja? A pesar de sus críticas a Mazón y al sistema, las palabras de Pérez están cargadas de ironía para muchos. Ella, que desde su posición de liderazgo en Podemos critica la falta de coordinación, es vista como parte de una maquinaria política que contribuye al caos en lugar de resolverlo. Cada declaración suya es recibida con escepticismo por quienes piensan que las divisiones políticas y los intereses partidistas han llevado a esta falta de coordinación, y que Pérez, con su actitud beligerante, no hace sino alimentar esa misma división que ahora denuncia. ¿Es ella realmente la portavoz de la ciudadanía o, como dicen algunos, solo representa los intereses de su partido? Mientras tanto, los afectados por la dana siguen sin respuestas. Las familias, atrapadas entre las promesas y las acusaciones cruzadas, intentan reconstruir sus vidas en medio de la incertidumbre. Desde el gobierno, la ayuda llega a cuentagotas, y las palabras de consuelo suenan vacías para quienes han perdido todo. En lugar de soluciones, lo que encuentran es un juego político que transforma sus necesidades en herramientas de ataque y defensa. Mientras Pérez critica la falta de coordinación, los ciudadanos no pueden evitar preguntarse si ella misma y su partido están haciendo algo más que avivar el conflicto. ¿Dónde están las soluciones concretas? ¿Dónde están las acciones que realmente beneficien a los afectados? Por otro lado, el presidente Pedro Sánchez observa la creciente presión en su contra. Para él, esta situación es un juego de equilibrio, debe responder a las demandas de sus aliados en Podemos sin alienar al resto del país. Sánchez es consciente de que la falta de coordinación entre los distintos niveles de gobierno es un problema que no se resolverá con simples palabras. Pero, ¿tendrá el valor de desafiar las críticas de Pérez y buscar una solución más moderada? ¿O cederá ante la presión,
permitiendo que Podemos siga marcando el rumbo en medio de la crisis? Carlos Mazón, el presidente de la Generalitat Valenciana, también se encuentra en el centro de esta tormenta política. Acusado de minimizar los avisos meteorológicos, Mazón se defiende afirmando que tomó todas las medidas necesarias con la información que tenía a mano. Para él, las palabras de Pérez no son más que un intento de trasladar la culpa a la Generalitat y desviar la atención de los errores cometidos en el ámbito nacional. En su defensa, Mazón asegura que la coordinación con el gobierno central fue insuficiente y que las decisiones se tomaron en un contexto de incertidumbre. Pero en medio de las acusaciones de Pérez, su voz se pierde y los ciudadanos, cada vez más confundidos, se ven atrapados en un mar de contradicciones. Mientras la tensión aumenta, queda claro que la solidaridad de la que tanto habla Podemos parece ser solo una palabra en el discurso de Pérez. En lugar de unir a los diferentes niveles de gobierno y trabajar juntos para ayudar a los afectados, las críticas y los ataques solo profundizan las divisiones. Para muchos, el verdadero problema no radica en la falta de coordinación, sino en la falta de voluntad política para actuar en conjunto. La tragedia que ha golpeado a la comunidad valenciana ha puesto en evidencia no solo la fragilidad de las infraestructuras, sino también la fragilidad de un sistema político incapaz de responder de manera unida y efectiva ante una emergencia. Los ciudadanos, atrapados entre las palabras vacías y las promesas incumplidas, empiezan a cuestionarse el sentido de estas luchas políticas. Mientras los dirigentes de Podemos y la Generalitat se enfrentan en un juego de acusaciones mutuas, las familias afectadas siguen esperando respuestas reales. En lugar de una ayuda rápida y eficaz, lo que reciben es un espectáculo político que les recuerda cuán alejados están sus líderes de sus necesidades reales. El llamado de Podemos a la solidaridad parece quedarse en el papel. Para los afectados, esa palabra no tiene sentido cuando la ayuda no llega, cuando las promesas se disipan en medio de las discusiones y cuando los líderes políticos parecen más interesados en proteger su imagen que en proteger a sus ciudadanos. La ciudadanía, frustrada, observa cómo los dirigentes se enredan en discursos y acusaciones, y se pregunta si alguna vez llegará el día en que la política esté realmente al servicio de la gente. Mientras tanto, Pedro Sánchez deberá decidir qué camino tomar en medio de la presión de Pérez y las demandas de la ciudadanía. ¿Elegirá el camino de la moderación y buscará una solución que realmente ayude a los afectados? ¿O cederá ante las demandas de sus aliados, dejando que Podemos continúe marcando el ritmo de la respuesta ante la crisis? Esta historia, sin duda, está lejos de terminar. Mientras los líderes debaten y los ciudadanos esperan, el verdadero peso de la catástrofe sigue recayendo sobre las familias afectadas, que miran con incertidumbre al futuro. Si crees que los líderes deben actuar con responsabilidad y poner a los ciudadanos primero, dale me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte los próximos análisis y comparte tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas sobre estas críticas y cómo crees que deberían responder nuestros dirigentes en momentos de crisis. La escena se despliega entre tensiones, promesas y una sensación de déjà vu que inunda a la población valenciana. En un acto que muchos ven como un gesto tardío, Pedro Sánchez llega a Valencia. La visita del presidente estaba destinada a ser un símbolo de apoyo y compromiso con los afectados, pero a medida que los valencianos escuchan las mismas palabras de siempre, se preguntan si esta vez algo cambiará. Su discurso, cargado de empatía y promesas, intenta transmitir un consuelo que, a estas alturas, suena vacío para quienes llevan demasiado tiempo esperando respuestas reales. Porque la verdad es que, cuando el dolor es tangible, cuando las pérdidas son irreparables, las palabras ya no son suficientes. Si estás en contra de estas promesas vacías y quieres una España donde las acciones hablen más que las palabras, no olvides dar me gusta, suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte nuestras actualizaciones y comentar qué piensas sobre esta situación. Queremos saber tu opinión y si, como tantos, crees que ya es hora de que nuestros dirigentes pongan a la gente primero. Desde su llegada, Sánchez intenta mostrarse cercano. Camina entre los escombros y saluda a las familias que han perdido todo, escucha sus quejas y les asegura que no están solos. Pero para los valencianos, sus palabras suenan cada vez más como un eco del pasado. Han visto a tantos líderes políticos visitando zonas de desastre, han escuchado tantas veces los discursos de apoyo, que la visita de Sánchez no es más que un recordatorio de la desconexión entre la clase política y la vida real. Para muchos, el presidente parece más preocupado por la imagen que proyecta en las cámaras que por la verdadera situación de quienes lo rodean. En medio de este escenario de desesperación, Podemos no pierde la oportunidad de elevar su voz. María Teresa Pérez se presenta como la voz de los desposeídos, criticando con fuerza no solo la gestión de la crisis, sino también el aparente desinterés del gobierno en tomar medidas concretas.
Desde su tribuna, Pérez asegura que es el momento de poner en marcha un cambio profundo, un escudo social que verdaderamente proteja a las personas. Pero sus palabras, aunque en teoría buscan la justicia, también están llenas de una política que se siente distante y calculadora, como si cada frase estuviera diseñada no para ayudar a las víctimas, sino para ganar un punto más en la lucha de poder. En este campo de batalla político, las promesas se convierten en armas, y los discursos se disparan como municiones. Sánchez insiste en que su gobierno hará todo lo posible por los afectados, pero muchos lo ven como una estrategia más para calmar los ánimos. El contraste entre sus palabras y la realidad es evidente. Las ayudas no llegan, las familias permanecen sin hogar y las empresas, tanto grandes como pequeñas, no ven una salida a la devastación económica. Los valencianos, cansados de ver a sus líderes inmersos en batallas verbales y desacuerdos constantes, exigen un acto de unidad. Quieren que, al menos esta vez, los políticos dejen de lado sus diferencias y trabajen juntos en una solución real y duradera. Pérez, por su parte, no cede ni un ápice en su postura. Para ella, la catástrofe es una oportunidad para señalar las deficiencias del sistema y, de paso, exponer lo que considera la indiferencia del gobierno. En su discurso, vuelve a hacer un llamado a la expropiación temporal de pisos turísticos, asegurando que es la única forma de brindar un techo inmediato a los damnificados. Sin embargo, para quienes poseen estos inmuebles, la propuesta de Podemos es un golpe a sus derechos, una solución que, en lugar de ayudar, aviva el miedo a una intervención estatal sin límites. La palabra temporal se convierte en un matiz insignificante para quienes temen que, detrás de esta medida, se esconda una intención de control mucho mayor. Mientras Sánchez y Pérez intercambian críticas y propuestas, los valencianos siguen siendo los espectadores de una batalla que se libra sobre sus propias tragedias. Las cámaras capturan cada palabra, cada gesto, y mientras los políticos se enfrentan en un duelo de retórica, los afectados sienten que son utilizados como simples piezas de un juego en el que la empatía y la ayuda real son reemplazadas por discursos de interés. Cada promesa incumplida es un clavo más en el ataúd de la confianza que alguna vez tuvieron en sus líderes. La población observa con escepticismo. Sánchez habla de unidad, pero la división se siente en cada esquina. Los representantes de Podemos exigen reformas drásticas, mientras que el presidente intenta mantener el equilibrio entre el apoyo popular y las expectativas de sus aliados políticos. El gobierno de la Generalitat también está atrapado en esta encrucijada, criticado tanto por Podemos como por los ciudadanos, que lo acusan de no haber actuado con rapidez suficiente. Carlos Mazón, líder de la Generalitat, asegura que la respuesta fue adecuada dadas las circunstancias, pero sus palabras se ven eclipsadas por la furia y el dolor de quienes perdieron todo. En medio de esta guerra de palabras, los valencianos empiezan a preguntarse si realmente importa quién tiene la razón. Lo que necesitan no son promesas de unidad ni discursos de solidaridad, sino acciones concretas que realmente alivien el peso de su tragedia. El tiempo pasa, y con él se desvanece la paciencia de quienes siguen esperando que el gobierno y sus representantes dejen de lado sus intereses personales para trabajar juntos. Sin embargo, cada día que pasa, parece más claro que, para la clase política, la catástrofe es solo un escenario más en el que demostrar su poder y su posición. Mientras tanto, las familias afectadas continúan en la incertidumbre. Sus hogares han sido destruidos, sus pertenencias perdidas, y lo único que les queda es la esperanza de que algún día recibirán la ayuda prometida. Pero esa esperanza se va apagando con cada declaración política, con cada ataque cruzado y con cada medida que parece diseñada para satisfacer los intereses de un partido más que las necesidades del pueblo. Lo que era un grito de ayuda se ha convertido en una lucha de intereses, donde las verdaderas víctimas son los olvidados, aquellos que ven cómo su tragedia es utilizada como una moneda de cambio en un juego al que nunca pidieron ser invitados. La pregunta que queda en el aire es simple, pero devastadora: ¿alguien pondrá realmente a la gente primero? En un sistema donde las alianzas y las batallas políticas parecen pesar más que las vidas humanas, la respuesta parece lejana. Y mientras Sánchez y Pérez continúan su batalla por el control de la narrativa, los valencianos no pueden evitar sentirse desamparados, observando cómo su dolor y sus pérdidas se convierten en nada más que una herramienta para aquellos que, desde su perspectiva, viven en una realidad muy distinta. Las palabras de Pérez, por más que intenten sonar como un llamado a la justicia, se perciben como un eco de oportunismo, mientras Sánchez, en su intento de apaciguar a todos, termina sin satisfacer a nadie. La unidad que tanto reclaman se convierte en una ilusión, un concepto abstracto que nadie parece dispuesto a materializar. Los valencianos siguen esperando, no solo por las ayudas, sino también por un acto de humanidad que les devuelva la confianza en sus dirigentes.
Pero, en un panorama donde cada declaración parece calculada para ganar ventaja política, esa esperanza parece cada vez más difícil de alcanzar. Si estás cansado de las batallas políticas y piensas que es hora de que los dirigentes actúen en beneficio del pueblo, dale a me gusta, suscríbete, activa la campanita para recibir todas nuestras actualizaciones y déjanos tu comentario. Queremos saber qué opinas sobre esta situación y si crees que nuestros líderes realmente harán algo para cambiarla.